para comprender mejor, para tener líneas para pensar qué es lo que está ocurriendo y también para hablar de un documento que ha difundido en los últimos días el Foro Economía y Trabajo. La deuda no puede mandar, un nuevo acuerdo con el FMI es nocivo e innecesario. Estamos en comunicación con la doctora en Economía Noemí Brent, además autora de libros, de muchísimos artículos. ¿Qué tal, Noemí? Leonardo Martín, Paulo Pereira, la saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estamos. ¿Qué podemos contar, no? Cuando uno ya tiene esa forma de responder, pero está complicada la situación. Solo el 1% del país está bien, ¿no? Exactamente, sí, por eso estamos acá. Sí, pero hay mucho, digo, nosotros lo vemos en nuestro canal de YouTube, hay muchas ganas de escuchar economistas y no de escuchar, digamos, los liberales habituales que salen en todos los medios comunicadores, buscar otras visiones para comprender qué es lo que está pasando. Empiezo por este documento que ha sacado el Foro Economía y Trabajo esta semana, después profundizamos con otros temas, que dice: la deuda no puede mandar, un nuevo acuerdo con el FMI es nocivo e innecesario. ¿Cuál es la situación hoy con el Fondo Monetario? ¿Cuánto le tenemos que pagar en los próximos años? Sí, bueno, el Fondo Monetario ya nos entregó los dólares para devolverle el stand-by que tomó Macri y del cual recibimos 44.500 millones de dólares. Ese stand-by está pago, pero la deuda queda, o sea, le seguimos debiendo 44.500 millones, que vamos a empezar a pagar el capital a partir de septiembre de 2026. Entonces, ¿ahora en qué estamos? Queda un poquito, quedan unos 1.000 millones de dólares que el fondo todavía nos o nos debería desembolsar pronto, que es lo último que queda de ese préstamo que tomó Alberto Fernández en el 22 para repagar el de Macri. Queda eso, el fondo ahora tiene que hacer las dos revisiones y desembolsar esos 1.000 millones. Con eso no queda un solo dólar más del acuerdo de servicio ampliado del fondo del que tomó Alberto. Sí. Entonces, lo que nos queda es, sí, seguir pagando los intereses, porque eso desde el primer día que se autorizó el acuerdo en 2018, ya se devengaron intereses que hay que pagar trimestralmente. Nosotros pagamos intereses todos los trimestres. El año que viene tenemos que pagar unos 2.400 millones de dólares de intereses, pero de capital no. Y lo bueno es que ahora ya no vamos a tener más las condicionalidades y las revisiones del fondo. Esa espada de Damocles sobre nuestra cabeza hasta septiembre, bueno, en realidad hasta que se firme un nuevo acuerdo con el fondo, si es que se firma. Por eso decimos, no hay que firmar un nuevo acuerdo con el fondo. No hay que volver a someterse a esas revisiones, esas condicionalidades, porque nos arruinan todo el diseño de la política económica. No es que este gobierno tenga una política económica distinta y por eso busca un acuerdo con el fondo. Por un lado, para recibir dólares frescos. Sí. Si es que el fondo se los da, porque ya el fondo le ha prestado mucha plata a la Argentina y no hay líneas de financiamiento previstas para estas situaciones. ¿Y qué le pide, no? Porque si le pide una devaluación, le desbarajusta. Y claro, le pide una devaluación, tasa de interés reales positivas, es decir, tasas de interés superiores a la inflación, que esa es otra de las cosas que el gobierno ha venido haciendo. Noemí, ¿cómo estás? Perdón que te corte, pero antes de ir a específicamente estos temas, yo quería entender de la deuda que a mí pido perdón por la ignorancia, pero me cuesta algunas cosas. Hoy por hoy, vos hablabas, stand-by es una cosa y tasa de interés es otra. O sea, nosotros no estamos pagando la deuda, estamos pagando por un lado la tasa de interés y por otro el stand-by. ¿En qué queda la deuda? ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Cada vez debemos más? ¿Es así? Sí, de la deuda bruta nosotros estamos pagando deuda,
Lo que todavía no tenemos que hacer es empezar a pagar la deuda con el fondo, pero el resto de la deuda pública argentina la estamos pagando. Hay unos vencimientos fuertísimos. Ya en enero nomás los vencimientos son como de 15.000 millones de dólares, una barbaridad, con otros acreedores, sobre todo con los acreedores privados. Entonces estamos pagando capital e intereses, y la deuda pública argentina hoy es de unos 470.000 Sí. millones de dólares, casi nuestro producto bruto, y según como lo miras el producto, más. Pero ponele, debemos la producción entera de un año. Esa es nuestra deuda pública. Nomás del Estado Nacional. ¿Cómo ¿no? va a Sin pagar? contar las ¿Y cómo va a provincias. pagar esos 15.000 millones? Dijiste en enero, ya tiene vencimiento. ¿De dónde va a sacar los Ya dólares tiene para pagar en eso? enero y febrero. Claro, hay parte de los vencimientos son en dólares, parte en moneda nacional. Y bueno, Caputo dijo que ya depositó 1.500 millones de dólares para garantizar los pagos en enero, que los acreedores se queden tranquilos, que la plata está. Y están también tratando de hacer acuerdos con bancos para que les presten dólares, porque además los dólares salen de las reservas del Banco Central y las reservas están bajas. Entonces, cuanto más el Estado paga los dólares que debemos, más se debilita la moneda. Mayor la posibilidad. Bueno, ahora entraron los dólares del blanqueo, digamos, van raspando la olla como para sostener la situación. Supongo que quieren sostenerla así por lo menos hasta las elecciones del año que viene. ¿Y Pero- quién son estos acreedores? Perdón, Leo, perdón, Noemi. ¿Quién son estos acreedores? Porque yo me quedo acá pensando, escuchando lo que hablas vos, es, bueno, si hay un esfuerzo de este gobierno, de este sector, del ministro de la Economía, para honrar los compromisos, pagar los acreedores, cuando claramente dice no hay plata para inversión, infraestructura, obra pública, ¿no? La cuestión Salud, social, educación, salud, para educación. nada. ¿Por qué hay un esfuerzo del gobierno para pagar estos acreedores? ¿Quién son? Bueno, los principales acreedores son los fondos de inversión, y en especial los fondos de inversión extranjeros, como BlackRock, hay un montón de fondos de inversión que son instituciones privadas encabezadas por alguien de alto perfil, que con vocación por los negocios financieros y con plata, que junta plata de un montón de fuentes, por ejemplo, de fondos de pensiones, y otros fondos de institucionales, sobre todo son los principales, de instituciones financieras, etcétera, que juntan una gran masa de plata y hacen negocios financieros. No me gusta decir invierten, porque invierte suena a algo positivo, Claro. suena a máquinas, no a edificios. Esto hacen operaciones financieras para agrandar el capital financiero, eso es lo que les importa. Y compraron bonos de la deuda argentina durante, largos años, en los 90, después la deuda entró en default, se hizo un canje en 2005, reabierto en 2010, y ahora en 2020 hubo una renegociación de la deuda, un canje de nuevo de los bonos que tenían por otros bonos con tasa de interés más baja, pero y con cierto plazo de gracia para el vencimiento, que ya están operando los vencimientos. Entonces los acreedores son gente muy poderosa, que no tiene también participación, algunos tienen participación accionaria en empresas importantes del país, como hasta YPF, en bancos privados, qué sé yo, en Banco de Galicia, en empresas alimentarias, de la industria automotriz.
tienen acciones. Es decir, ellos lo que les importa es la parte financiera, ganar con las finanzas, no la parte productiva. Si hay que despedir a 4.000, les importa nada si eso aumenta la rentabilidad de sus colocaciones financieras. Estamos hablando con Noemí Brenta, doctora en economía. Noemí, veníamos hablando hace un rato en el programa que el gobierno está planteando de nuevo, hay un escenario de atraso cambiario, de apertura de importaciones, vuelve a ser aquel que todavía mantiene un ingreso, vuelve a ser a lo mejor más barato irse a Brasil de vacaciones que a la costa argentina, ¿no? Y recuerdo otros periodos de la Argentina, no sé, cuando Martínez de Oz era ministro de Economía en la dictadura, el famoso DM2, a la convertibilidad, al primer periodo del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué similitudes y diferencias encontrás con esos periodos? Con el de Martínez de Oz tiene muchísima semejanza. Y la verdad que Macri hasta había algunas normas, algunos decretos que eran textuales, copiados de los de la dictadura. Y este se parece mucho en el atraso, en el predominio del mercado sobre cualquier forma del Estado que favorezca a los sectores populares. O sea, el neoliberalismo, como sabemos, no es que no quiere un Estado, quiere un Estado que defienda los intereses de los sectores privilegiados. Por eso es que tenga la capacidad de reprimir cualquier manifestación de descontento respecto a esa distribución. Por eso también toda esta batalla cultural que están dando de respecto de las mujeres y las niñas, como la votación en Naciones Unidas, respecto de los colectivos LGTB, etcétera, y de tantos otros temas. Entonces, bueno, de que ellos consideran colectivista cualquier cosa que no sea derecha, ultraconservadorismo. Entonces, se parece mucho ideológicamente. Y ahora, esos valores, digamos, respaldan una distribución, borrar cualquier atisbo de reclamo de igualdad y justicia social. Y respecto al de Martínez de Oz, se parece en el atraso cambiario del plan de la tablita, porque acá hay una devaluación pautada del 2% mensual, con una inflación que va muy por arriba del 2%. Pero con eso el tipo de cambio se ha ido atrasando y por eso todas manifestaciones de los viajes, de las importaciones baratas. La otra, la desindustrialización. Bueno, en eso también se parece, con Macri también el tipo de cambio se atrasó. Porque abrieron los movimientos de capitales, claro, al principio los capitales entran para aprovechar los rendimientos buenos acá. En ese momento las Levax le llegaron a rendir 80% anual. Bueno, una locura. Entonces entra la plata, después cuando se realizan la ganancia, ven que va a venir una devaluación, se vuelven a pasar a dólares y se fugan. Tanto locales como extranjeros, ¿no? El capital es locales como extranjeros. Lo que es, entonces, tanto en las ideas como, bueno, estas cosas que vemos ahora, respecto de los derechos humanos, todo eso también se parece mucho a la dictadura y se parece bastante a lo de Macri, porque ya todo el desdén y todo el desmantelamiento de los organismos de derechos humanos ya viene, y la desacreditación también del conocimiento científico, todo esto también lo hizo Martínez de Oz, lo hizo Macri, todos los gobiernos neoliberales. No se parece en la cuestión de la tasa de interés, porque los otros, como te decía, tenían una tasa de interés muy alta, una tasa de interés real muy alta, y este mantiene una tasa de interés baja. El juego de la bicicleta financiera se hace igual, porque mientras que la devaluación sea más baja que la tasa de interés, conviene colocarse en pesos. Hay algo que Milei decía esta semana, bueno, aquellos que invirtieron tuvieron un rendimiento 80% en dólares, decía esta semana, a lo largo de este 2024. Donde, digo,
y te agrego otra pregunta. En su momento, todos estos procesos que mencionamos históricos terminaron mal, terminaron con devaluaciones, terminaron con... ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir? Digamos, ¿cuánto tiempo se puede mantener este esquema? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Claro, con sobreendeudamiento. Terminamos todos nosotros pagando las ganancias concentradas en unos pocos grupos. ¿Cuánto tiempo se puede mantener? No lo sé, porque también depende mucho del contexto internacional. Fíjate que ahora con Trump en el gobierno yo no creo que tenga mucha colaboración del Fondo Monetario, pero algo puede ser, y también puede tener por ahí algún préstamo del Tesoro de Estados Unidos, de un fondo que maneja exclusivamente el presidente estadounidense. Si quieren sostener a no la Argentina, el gobierno que actualmente está en la Argentina, para que llegue a las elecciones, pueden hacerlo. Afuera hay plata para hacerlo. Ojo que también está la cuestión de la relación con China. Entonces el contexto internacional es muy importante, y que Trump haya ganado las elecciones y que este gobierno haga tanta alaraca, haga unas relaciones carnales plus con Estados Unidos, hace que tengan tanta afinidad en el posicionamiento antipopular, hace una diferencia. Ahora, Diego, a Macri le dieron el préstamo del Fondo Monetario de 57.000 millones de dólares era inicialmente, terminaron siendo 45 casi, pero cuando quieren te abren el grifo y para sostenerte. Claro. Sí, claro, y no ganó, y no ganó. También, claro, no es que le garantizan, digo, lo ayudan. Noemi, yo quería aprovechar lo que hablaba Leonardo sobre la deuda con Macri, y también vos, que sos una experta en las historias de las relaciones entre Argentina y el FMI, incluso publicó un libro con ese título, ¿no? Me quedo preguntando, como brasileño que vivió los años 90, en que nosotros gritábamos fuera FMI, y que nuestra bandera de lucha era una auditoría de la deuda con el FMI, ¿por qué acá en Argentina nuestro campo nacional y popular, o ahora mismo, no estamos hablando sobre no pagar la deuda y pedir una auditoría sobre este préstamo? No pagar la deuda al Fondo Monetario tiene consecuencias complicadas, porque después de cierto plazo, o sea, se puede extender hasta 60 días, pero una de las consecuencias, por ejemplo, es las sanciones en los órganos del sistema monetario internacional. Por ejemplo, a Rusia la sacaron del SWIFT. ¿Qué quiere decir? Que los bancos rusos tienen que triangular con otros bancos amigos que sí tienen acceso al SWIFT, que es lo que permite las transferencias de dinero internacionales. Entonces, eso la verdad que es un costo muy grande, porque te traba todo el comercio exterior, tanto de exportación como importación, los pagos también del impuesto y expo de servicios, de transporte, de seguro, comunicaciones, etcétera. La verdad que es complicado. Y por otra parte, los contratos con los privados, con los acreedores privados, tienen cláusula de default cruzado, que si la Argentina entra en mora con el FMI, los contratos se caen. Entonces esos bonos por los que se canjearon, que en 2020... dejan de tener validez y pasan a los bonos que previamente tenían los bonistas. Y digo, no hay chances de lograr reducciones en negociaciones con el Fondo Monetario. Con los acreedores privados sí podés tener una reducción. Bueno, ya Argentina la tuvo durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero con el Fondo Monetario no hay chance de esa reducción, ¿o sí? Hasta ahora, mira, en el Fondo Monetario nunca se sabe del todo, porque siempre pueden inventar algo para favorecer una política por presión de Estados Unidos, que es el principal socio. Así que nada está escrito en piedra. Tal como están las cosas hasta ahora, los únicos que han tenido algún tipo de esto que estás diciendo son los países pobres, muy endeudados. Argentina es un país de ingresos medios, entonces nunca le tocan las condiciones favorables. Nunca le tocan las quitas, el jubileo, todo eso,
porque se supone que no los necesita, aunque la población esté, ¿no? Casi más de la mitad en la pobreza, casi 20% en la indigencia, y la mitad de los chicos no sean pobres y no coman a la noche. Socialmente es un desastre y no parece que vaya a mejorar en el próximo periodo la situación, lamentablemente. No parece. Tendría que haber un frente político con un consenso fuerte. O sea, no es técnica la solución. Claro, las soluciones técnicas vienen de la mano de las soluciones políticas. Muy bueno. Me quedo con esa frase. Bueno, Noemí, muchas gracias por la comunicación. Estaremos charlando seguramente en otra oportunidad porque la relación con el fondo además, va a durar, me parece. Evidentemente va a seguir. Vamos a tener algunos capítulos más por delante. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo. Que estén bien. Buen fin de